Soy Abelardo Villa González y trabajaba en la empresa San Vicente. Soy el despedido que creó la sección sindical de la Corriente Sindical de Izquierdas. A los 4 días de crear la sección sindical y denunciar a la empresa por diversos incumplimientos del convenio, me echaron. Alega causas económicas. No obstante, esas causas económicas a día de hoy todavía no las demostraron y además Hidroeléctrica, o sea, HC Energía EDP, prorrogó un año más el contrato que tenía con San Vicente con el mismo volumen de carga de trabajo y en las mismas condiciones. Por lo tanto, esas causas económicas que alegan para despedir a los trabajadores no aparecen por ningún lado. No había tenido hasta ese momento ningún problema significativo en la empresa y una vez que me posiciono en las asambleas de trabajadores en contra de los recortes de derechos de los trabajadores y creo la sección sindical, fue cuando ya la empresa me despidió. A partir de mi despido despidieron a otros 3, en total 4 desde que empezó el conflicto laboral en San Vicente. No obstante, ellos decían que aceptaron el despido improcedente por no poder demostrar esas causas económicas. En San Vicente, la dirección de la empresa mantiene un trato denigrante al trabajador. Son habituales ciertos incluso insultos a los trabajadores, un trato vejatorio por parte de ciertos encargados, frases como hay que levantar España, hay que trabajar gratis para levantar España, al igual que hizo Alemania tras la Primera Guerra Mundial, es habitual en boca de tanto el gerente y director de la empresa como su segundo de a bordo, que a la vez sobrino del patrón, que ante cualquier mínimo conflicto laboral pues sacan a colación esta frase de que hay que trabajar gratis para levantar España. Iniciamos una acampada para que se visibilice este conflicto. La hacemos aquí frente a HC, a Hidroeléctrica EDP, porque es donde más daño les hace, es donde perjudica su imagen y en realidad es donde tenemos que estar. Nos están apoyando desde todos los lados, o sea, en realidad desde mismamente la gente que se acerca a la acampada, todo el mundo apoya de cualquier manera, trayéndonos comida, hablando con nosotros y preocupándose por el problema. Nos apoya la sección sindical también de HC, de la sección sindical de la CSI en HC, que incluso sacó un comunicado en nuestro apoyo y nos apoya el sindicato, la Corriente Sindical de Izquierdas, nos está apoyando mucho en esta lucha y diversos colectivos y plataformas que cada día nos van enviando comunicados de apoyo y demás. Para dar un mensaje a la gente en general, pues que esto basta ya, que no podemos seguir así, no podemos seguir permitiendo que patronos de este tipo, empresarios de este tipo, exploten a los trabajadores día a día. Y yo animo a cualquier trabajador de cualquier empresa que ante una situación de este tipo tome medidas, utilice las herramientas sindicales que tenga a su alcance y luche contra esta situación de explotación que no podemos seguir permitiendo ni un minuto más. En realidad, la forma que nos queda de luchar es la movilización en la calle, ya que pocas herramientas nos quedan tras la reforma laboral. O sea que si algún mensaje yo tuviera que dar es que los trabajadores de una vez por todas den la cara y salgan a luchar a la calle por sus derechos y por lo que es suyo.